En todas. Es para mí un gusto inmenso estar con ustedes compartiendo a través de las plataformas de Magíster y poder compartir algunas ideas, algunos conceptos referidos a lo que es el proceso penal, la forma o estructura del proceso penal y también temas referidos a litigación oral. Se me ha encomendado justamente que aborde estos temas, entiendo yo, en el desarrollo de sus sesiones académicas, de su diplomado, que están ustedes desarrollando. Y esto nos permite, sobre la premisa justamente de el nuevo Código Procesal Penal, que ya no debe ser llamado así, en el entendido que está vigente ya en todos los distritos fiscales de lo largo y ancho de nuestro Perú. Recientemente, este año, en abril y mayo, respectivamente, entró en vigencia el Código Procesal Penal en Lima Sur y en Lima Centro. Entonces, ahora el desafío que se viene siempre luego de las reformas procesales, pero que ya se venía verificando y advirtiendo los distritos fiscales, lo referido a la contrarreforma, lo referido a las líneas o la unificación de criterios para resolver ciertos conflictos procesales, ciertos aspectos oscuros, llenarlos de contenido. Esto ha sido gradualmente desarrollado, ha venido siendo superado paulatinamente con los pronunciamientos de la Corte Suprema a través de acuerdos plenarios, a través de casaciones que tienen carácter de vinculante para los jueces de inferior grado. Asimismo, el Ministerio Público, por su parte, también ha establecido criterios y protocolos de actuación conjunta, directivas internas incluso de la Fiscalía de la Nación, que permiten unificar, alinear homogeneizar los procedimientos que realiza el fiscal, el Ministerio Público concretamente, en el desarrollo de sus investigaciones, en el desarrollo del manejo de un determinado caso, del manejo también de las carpetas fiscales, los bienes incautados, etcétera. No solamente el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución, si bien es la labor constitucionalmente reconocida, mucho más trascendente, la más trascendente en buena cuenta, que es la de persecución del delito, la de representar a la sociedad en juicio, la de la carga de la prueba, pero esto como función y potestad del Ministerio Público en el plano ejecutivo, en el plano ya de la realidad, de la casuística, del día a día, se debe entender o debemos nosotros establecer líneas de tramitaciones, de investigaciones, de tal forma de que nosotros manejemos investigaciones estratégicas, tengamos un adecuado manejo de despacho fiscal, independientemente en el lugar que nosotros nos encontremos, ya sea en la defensa, ya sea en el Ministerio Público, como fiscal, como asistente de función fiscal o asistente administrativo, siempre el trabajo que desarrollemos debe ser estratégico, debe ser un trabajo que procure siempre eficiencia y eficacia. La defensa también en su oportunidad tiene expedito la forma de participar activamente en la investigación. Ya no hablamos de lo que se entendía en el Código de Procedimientos Penales, que muy fácilmente podría haber sido el proceso de la pesadilla kafkiana que nos hablaba Kafka sobre el tema en su obra El Proceso, ¿no? Esos largos ritos burocráticos en la cual el justiciable no tenía claro qué es lo que se le imputaba y sorpresivamente se le hacía conocer de las pruebas en su contra. Ese proceso kafkiano es algo ya superado con el Código Procesal Penal. Este código establece no solamente herramientas jurídicas al Ministerio Público para poder combatir frontalmente la delincuencia, para poder combatir al crimen organizado, a la delincuencia común y al delito en cualquiera de sus manifestaciones. No solamente el fiscal es el que tiene esas herramientas jurídicas, sino también y sobre todo la defensa, ¿no es cierto? El imputado tiene la posibilidad de hacer valer y respetar sus derechos en el desarrollo de una investigación en su contra. Si ustedes revisan, estimados participantes, el artículo 71 del Código Procesal Penal establece una gama de derechos reconocidos al imputado.
pero que no es otra cosa que el reconocimiento constitucional de lo que ya nuestra Carta Magna establecía para todo procesado o para toda persona sobre la cual recaiga la persecución penal o que sea sujeto a un proceso penal en general o a un proceso, para hablarlo en sentido amplio. Todas estas herramientas, el imputado lo puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor, dependiendo las circunstancias, dependiendo el derecho invocado, pero también, adicionalmente a lo que es el imputado, el Código Procesal Penal ya no regula, a diferencia del de procedimientos penales, simplemente una parte afectada, una parte agraviada, sino que se le ha considerado a la parte agraviada un espacio dentro del proceso penal para que pueda actuar, para que pueda participar de manera activa, de manera muy decidida en justamente la búsqueda de sus pretensiones, ¿no? Porque la parte civil, la parte agraviada también tiene una pretensión, no será la penal, que es monopolio del Ministerio Público, la pretensión punitiva, pero sí una pretensión civil, resarcitoria o reparatoria. Eso es lo que busca el agraviado de los efectos del delito o de las consecuencias del delito. ¿Cómo puede hacer esta persona para participar activamente en el proceso penal? Pues se le ha dotado una herramienta consistente en lo que es, consistente en lo que es el actor civil. Perdón. El actor civil, estimados participantes, es justamente la potestad mediante la cual se legitima mediante una audiencia, si es que hay controversia, o en inaudita parte, es decir, el despacho fiscal, el despacho judicial, se le constituye al que dice llamarse agraviado o al que se considera agraviado como un actor civil. Entonces, todos estos tópicos los vamos a repasar, los vamos a comentar con ustedes, siempre también introduciendo lo que es la litigación oral, que no solo es privilegio y desarrollado en juicio oral. Lo vamos a ver como la litigación es transversal en todo el proceso penal. Este y otros temas que hemos mencionado, vamos a desarrollarlos. Les pediría, en todo caso, les pediría por favor, si es que hubiera alguna duda, si es que abrieran inquietudes en el desarrollo de esta sesión académica, lo hagan notar. Voy a estar muy atento a la caja de comentarios, voy a estar muy atento también aquí a esta opción de levantado de mano para poderles dar paso o para poderles dar el uso de la palabra y así hacerme saber estas inquietudes, ¿no? La idea es que interactuemos, que esto sea pues una sesión académica participativa, de tal forma que ustedes también puedan plantearme algunas inquietudes, casos o vicisitudes que hayan tenido, de tal forma que lo compartimos, socializamos ese caso y le tratamos de dar una solución en base pues a algunos conocimientos que he adquirido en base en mi trayectoria como fiscal en el Distrito Fiscal de Huaura, ¿no? Bien. Cuando nosotros hablamos del proceso penal, que es el punto número 1 que se me ha solicitado abordar, debemos entender que el proceso penal, por lo general, de manera natural, siempre va a transitar por un tipo de proceso, que es el proceso común. Este proceso común, estimados participantes, es el cauce natural por el cual las investigaciones, el común de las investigaciones deben ser desarrolladas, ¿no? Ya sea un caso complejo, incluso un caso de crimen organizado, también tendrá que recorrer el proceso común, que es el único proceso que ha desarrollado el Código Procesal Penal, la norma adjetiva para la tramitación natural de las investigaciones en general de cualquier delito. Frente a ello, y para conocimiento de ustedes, para que lo tengan en cuenta, porque esto también es muy recurrente en las evaluaciones del personal que quiere acceder a trabajar en el Ministerio Público, o personal que incluso para exámenes de superiores, ¿no es cierto? Para aspectos, por ejemplo, en la magistratura también lo he visto, que se pregunta respecto a los procesos especiales. Entonces debemos entender nosotros que, y permítame aquí en este punto compartir una diapositiva para poder ir ilustrando un poco
lo que les quiero comunicar. Bien. Cuando nosotros hablamos del proceso penal, cuando hablamos del proceso penal declarativo de condena, que es como ahora se está llamando en los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos frente a este proceso común, frente a este proceso, digamos, natural por el cual deben transitar todas las investigaciones, tenemos 7 procesos especiales. Estos 7 procesos especiales, estimados participantes, estos 7 procesos especiales son los que ustedes tienen ahí en pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el proceso inmediato, que fue modificado en el año 2016 y se llegó a lo que muchos autores hablan o precisan o acuñan el nombre del proceso inmediato reforzado, en la cual ya no se establecía al proceso inmediato como una facultad del fiscal, sino que en ciertas circunstancias era de obligatoria incoación. El proceso inmediato se incoa. Ya esa forma o potestad de plantear un proceso inmediato se llama una incoación de proceso inmediato. En ciertas circunstancias, conforme al artículo 446 y siguientes del Código Procesal Penal, vamos a establecer que en casos de flagrancia delictiva, en delitos de mínima lesividad, en delitos no muy gravosos, es obligatorio incoar el proceso inmediato. Sobre ello ya existe un acuerdo plenario que refiere de que el proceso inmediato solo va a ser invocado, va a ser ejecutado o incoado cuando no se requiera mayor actividad probatoria de descargo o de cargo, es decir, cuando tengamos un caso simple, ¿no? Un caso simple, por ejemplo, podría ser el delito de ingreso indebido de celular a establecimiento penitenciario. Este delito, el mismo día en que se comete, cuando una persona ingresa a un centro penitenciario para visitar a un familiar o a un amigo, y al momento que pasa por el cubículo de revisión, sucede que el personal del INPE realiza una ocultación, una especie de requisa, y en estas circunstancias, entonces a esta persona se le encuentra entre sus prendas íntimas o dentro de uno de los compartimientos de su vestimenta un equipo celular. Esta conducta ha sido elevada a un tipo penal, existe el tipo penal de ingreso indebido de equipos celulares o de comunicación a establecimiento penitenciario, y por tanto la persona en ese momento es retenida, ¿no? Como es un personal del INPE, no podría hacer una detención, porque saben ustedes muy bien que la detención solo lo puede ejecutar un efectivo policial. Es el único funcionario constitucionalmente autorizado para ejecutar detenciones. Eso no quiere decir que ante hechos de flagrancia un ciudadano no pueda retener a una persona. Sí lo puede hacer, pero no se llamará detención, sino se llamará arresto ciudadano. Esta suerte de retención es lo que realiza el personal del INPE, comunica a la comisaría del sector, a la de PINC del sector, a la CEINCRI del sector, dependiendo de dónde nos encontremos, y se constituye el personal policial, también se da cuenta al fiscal de turno, y en esas circunstancias es que se detiene a esta persona. Entonces, en este caso que yo les pongo, que yo les estoy comentando de ingreso indebido de celular a establecimiento penitenciario, en este caso, se deben dar cuenta que el mismo día en que se detiene, ya llega la policía, ¿no es cierto? Se le hace un acta de entrega de hallazgos, un acta de entrega de persona arrestada. En ese mismo momento, el efectivo policial ya ha corroborado el hecho del ingreso o el intento de ingreso indebido de equipo celular a un establecimiento penitenciario. De tal forma que en las 48 horas de detención se pueden adoptar todas las diligencias necesarias para poder acreditar el hecho. Tendremos ahí la declaración del personal del INPE, podemos también incluso apelar a las cámaras de seguridad para que se visualice cómo es que ingresa esta persona. Tenemos la declaración del efectivo policial, quien es el que recibe los hallazgos, en este caso el celular, y también a la persona arrestada. También podemos hacer en estas 48 horas una visualización o una verificación de operatividad del dispositivo móvil, ¿no? Si es que el celular está prendido, se advierte notoriamente que esto funciona, incluso se hace una llamada de prueba y se verifica que sí recibe y puede realizarse llamadas. Entonces, en esas 48 horas, estimados participantes, ya tendríamos todo el material para nosotros fundadamente solicitar un proceso inmediato, incoar un proceso inmediato contra esta persona, porque no se necesita mayor actividad probatoria, no existe la posibilidad, incluso la defensa, de que
solicite algunas pericias complementarias que requieran necesariamente que se transite por un proceso común. Distinto será, por ejemplo, un caso de violación sexual en flagrancia, ¿no es cierto? Violación sexual en flagrancia, en la cual dentro de la agraviada existan muestras biológicas seminales, por un lado, al momento de que pasa el reconocimiento médico legal de integridad sexual, aprecia el médico legista que esta menor en efecto tiene lesiones genitales, ahora 5, 8, etcétera, en la literatura que ustedes lo conocen, también lesiones paragenitales, y la agraviada se indica al investigado como responsable del mismo, que fue capturado justamente en un inmueble en donde también se encontraba la agraviada. En este ejemplo, supongamos que la persona que es indicada por la agraviada indique de que no es el responsable de los hechos y que el responsable sería un familiar de la víctima, ¿no es cierto? Que él simplemente es un trabajador que sí se encontraba en la casa al momento que ocurrían los hechos, pero se encontraba ahí porque estaba realizando unas labores de mantenimiento eléctrico, pero que el responsable habría sido un familiar a quien él vio que salió del cuarto mientras que la agraviada se encontraba durmiendo, mientras que la agraviada se encontraba en esa habitación. Incluso el investigado solicita, al haber advertido su abogado de la defensa que existen muestras biológicas, cabezas de espermatozoides, solicita que se realice la correspondiente pericia biológica, ¿no? De ADN, una pericia de homologación de muestras, etc. Aquí, por ejemplo, por más que tengamos ciertos elementos que nos hagan dar a entender sobre la responsabilidad y vinculación del imputado, tenemos el hecho objetivo que ha sido una persona accedida carnalmente, tenemos la sindicación de la agraviada y tenemos que el imputado ha sido capturado en el domicilio de la agraviada. Pero ha sido detenido, ¿no? Ha sido detenido, porque hay una diferencia entre lo que es ser capturado, intervenido y aprendido, ¿no? Hay una diferencia sustancial entre esos términos de intensidad, una diferencia mínima, pero diferencia al fin, ¿no? Diferencia al fin. En este caso, por ejemplo, que le estoy planteando respecto a esta señorita que fue victimada, agredida sexualmente, la defensa también ha presentado pedidos. Existe una negación muy firme por parte del imputado de su presunta responsabilidad en los hechos, pero no solamente hay una negación, sino que solicita que se realicen pruebas complementarias y que según él acreditarían su versión. En este caso, por ejemplo, por más que tengamos estos elementos, por más que nos encontremos en un escenario de flagrancia, no se puede incoar un proceso inmediato, se debe necesariamente transitar los caminos del proceso común, toda vez que existe la necesidad de realizar actos de investigación, existe la necesidad de ordenar y practicar pericias complementarias para poder acreditar más allá de toda duda la responsabilidad o no del investigado. Eso es lo concerniente al proceso inmediato, que es uno de los 7 procesos especiales ubicados en el libro quinto del Código Procesal Penal. Pero también, estimados participantes, también existe el proceso por razón de la función, que son procesos muy particulares establecidos para ciertos funcionarios que por tener puestos expectantes, ¿no es cierto? Puestos que son altos dignatarios, se realiza un procedimiento especial para ellos, ¿no? Tenemos también lo concerniente al proceso de seguridad del artículo 456, que está reservado para aquellas personas que son anómalos mentales, no las personas que son inimputables, que se advierte que tienen algún trastorno o problema a nivel psiquiátrico que no los hacen reprochables penalmente, pero que sí su tramitación o la respuesta del derecho penal sería este proceso de seguridad, ¿no? Esta persona, el internamiento en un centro psiquiátrico, en el internamiento en un centro de acogida de rehabilitación, etcétera. Tenemos el proceso delito, el proceso por ejercicio privado de la acción. Aquí encontramos las llamadas querellas, ¿cierto? Todos estos delitos en los cuales son de persecución privada, son de persecución directamente por parte del afectado. Tenemos en estos casos, en estos procesos especiales, tenemos también lo que es la terminación anticipada, que fue uno de los estandartes
al momento de que ingresó el Código Procesal Penal en Guaura, 2006, 2007, fue una institución que era muy usada inicialmente. Sin embargo, con la elevación de algunos tipos penales, con la restricción de beneficios o de reducciones en algunos casos, esta terminación anticipada actualmente no es muy utilizada, no es un mecanismo que cumpla los fines para los cuales fue pensado, para los cuales fue incorporado en nuestro Código Procesal Penal. La idea era que con la terminación anticipada no lleguen todos los casos a juicio oral, sino que en el camino estos casos se vayan resolviendo en virtud al consenso de los sujetos procesales, en virtud al acuerdo que lleguen los intervinientes en el proceso, llámese imputado, llámese sector civil, con el Ministerio Público. Aspectos también referidos a la colaboración eficaz, es un aspecto muy interesante. La colaboración eficaz, se ha dicho mucho sobre la colaboración eficaz, se han desarrollado libros y que analizan integralmente lo que es la colaboración eficaz, y es una institución procesal, no es un acto de investigación. Ojo, la colaboración no es un acto de investigación, no es una medida de protección, no es un acto especial de investigación. La colaboración eficaz es un proceso especial y que se rige por sus propias reglas, que es el no contradictorio, que es autónomo, que es un proceso en el cual solo participa el imputado, acompañado debidamente de su abogado defensor y el Ministerio Público. La parte agraviada solo participará o tendrá cabida luego de la etapa de corroboración, es decir, cuando ya el fiscal ha corroborado la información del colaborador eficaz y advierte que en efecto todo lo que ha dicho puede ser contrastado, puede ser acreditado con ciertos elementos. Entonces, lo que procedería, lo natural que sería lo que sigue en este caso, es entregarle o darle el beneficio que se le ofreció. Sin embargo, antes de ir ante el juez, antes de acudir al juez de investigación preparatoria para que califique la procedencia o no del beneficio al colaborador eficaz, se notifica a los agraviados para que puedan alcanzar o puedan hacer llegar al despacho fiscal o al fiscal que está manejando la colaboración, puedan hacerle llegar lo que es su pretensión o su propuesta económica en el caso de una reparación civil, ¿no? Para que sea consignado y evaluado también por el juez al momento que se expida este acta de acuerdo de colaboración eficaz. Y finalmente tenemos el proceso por faltas, ¿no? El proceso por faltas, que también están delimitadas claramente en nuestro Código Penal, ¿no? Sabemos cuáles son las conductas que son tramitadas como faltas y no como delitos. Entonces son 7. Acuérdense siempre, son 7 los procesos especiales que tiene el Código Procesal Penal, haciendo una especie de retroalimentación. Tenemos lo que es el proceso inmediato, el proceso por razón de la función, el proceso de seguridad por delito de ejercicio privado de la acción, el de determinación anticipada, el proceso de colaboración eficaz y finalmente el proceso por falta, ¿no? El proceso por faltas. Nosotros tenemos aquí, por lo general, lo que es el proceso común, y es, como les venía indicando, el canal natural de los procesos, de las investigaciones, ya sean complejas, simples o de criminalidad organizada. Este proceso común, estimados participantes, este proceso común dentro del proceso penal declarativo de condena está compuesto por 3 etapas. Las conocen: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa propiamente del juicio oral. Entonces, en investigación preparatoria, nosotros tenemos una gama de actividades que se realizan dentro de este estadio. Pero debemos entender también que esta investigación preparatoria tiene dos fases, dos formas o dos estadios. Uno será la investigación preliminar, que es básicamente una fase en la cual no hay una imputación concreta, no existe un proceso propiamente dicha o técnicamente hablando, y la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha, en la cual ya se ha formalizado la denuncia. Aquí ya hablaremos, aquí en este aspecto, a ver, vamos a resaltarlo. Cuando hablamos de investigación preparatoria, vamos nosotros a entender aquí que sí existe
un proceso propiamente dicha, porque lo que divide entre uno y otro, el punto de inflexión entre uno y otro, es justamente la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Una vez que se expide o que se emite esta disposición, de conformidad al artículo 3 del Código Procesal Penal, se deberá comunicar esta decisión al juez de investigación preparatoria. Con esta decisión, el juez o el juzgado, a través de sus asistentes jurisdiccionales, acuñarán un número de expediente en ese momento al caso, ¿no es cierto? Y hablaremos, pues, justamente de un proceso propiamente dicho. Aquí, en este caso, estimados participantes, se realiza la promoción de la acción penal, el ejercicio de la acción penal. A diferencia del código o a diferencia del proceso civil, en la cual en la demanda concurre tanto el derecho del accionante, ¿no es cierto?, el derecho de poder acudir a solicitar tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de poder formular demanda, de poder judicializar las incertidumbres o algunos conflictos civiles, ese derecho que tiene la persona en el tema procesal penal, ¿no es cierto?, cuando se emite la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, es el acto por el cual se realiza el ejercicio de la acción penal. El Ministerio Público está ejercitando su acción y está formalizando denuncia contra ciertas personas por determinados delitos, pero todavía no tiene pretensión. Cuando se emite la disposición de formalización, no hay pretensión. Es en este punto de aquí, no hay pretensión. ¿Ok? ¿Cuándo emite la pretensión el fiscal? En el proceso penal. Esa pretensión se va a realizar al cabo de la culminación de la investigación preparatoria. Será en la etapa intermedia, si es que se acusa, ¿no es cierto? Porque hay dos opciones, o bien acusas, ¿no es cierto? O bien acusas, o también puedes tú sobreceder, ¿no es cierto? Puedes sobreceder la causa. Si es que sobrecedas o acusas, esa será la pretensión punitiva que tiene el Ministerio Público. Si acusa, va necesariamente de justificar cada una de sus pretensiones, y si sobrecede, también deberá explicar lo propio, ¿no? También deberá explicar lo propio. A ver, un momento. Ahora sí, estaba apagado el micro, ¿verdad? Doctora Evelyn. Ok, correcto. Muy bien. Entonces aquí el participante Félix Ortega, nos pregunta, ¿no? Nos pregunta qué significa sobreceder, qué significa ese término en el proceso penal. Como ustedes se dan cuenta, en esa imagen que tienen a la vista, es una suerte de estructura del proceso común. En el proceso común, estimados participantes, tenemos lo que es la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Cuando la causa o el caso que tengan entre manos, o que tenga el desarrollando el fiscal, es formalizado, la única forma de seguir avanzando en la secuela procesal es en su momento concluir la investigación y luego de ello emitir un pronunciamiento. El fiscal va a emitir un pronunciamiento respecto, en lo que podríamos nosotros en el sentido coloquial decir, a las conclusiones de sus investigaciones. Cuando concluye la investigación el fiscal, puede decidir en recorrer tres caminos. Puede recorrer, por ejemplo, aquí hay una diapositiva sobre eso. A ver un momento. Ok, aquí está.
Cuando se realiza, estimado Félix, me parece que me preguntó esto, a ver, vamos a buscarlo. Sí, el doctor Félix, cuando se concluye la investigación, el fiscal puede recorrer estos tres caminos. Puede solicitar el sobreseimiento de la causa, de conformidad al artículo 344 del Código Procesal Penal, puede solicitar o puede formular su requerimiento de acusación, conforme al artículo 349 del Código Procesal Penal, o emitir un requerimiento mixto, ¿ok? Que es la combinación de los dos anteriores. ¿Qué es sobreseer? En buena cuenta sería un archivo de la causa. El sobreseimiento es lo que en su momento el fiscal podía realizar cuando estaba en diligencias preliminares y antes de formalizar, al analizar el caso, se da cuenta que no existe una conducta típica o que no existen mayores actos de investigación que le permitan emitir un pronunciamiento y por tanto lo archiva, ¿no? Si en ese momento no realizó esa potestad que tenía de archivar y por el contrario formaliza, pero aún así, cuando sigue investigando, luego de formalizar, se da cuenta que en efecto no había el caso, no hay una conducta típica, o se ha establecido que el imputado no ha cometido el hecho delictivo. Entonces, no va en ningún supuesto a acusar, no va a formular una acusación, sino que va a realizar un requerimiento de sobreseimiento, que en buena cuenta es la solicitud del archivo del proceso, ¿no es cierto? No sé si hasta ahí, estimado Félix Ortega, se entendió esto. Ok, ok, gracias. Entonces, este es el término sobreseer, ¿no? Y lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar todo al detalle, así me van indicando por el chat las inquietudes y yo las voy a ir absolviendo una a una, ¿no? A una a una. Lo que estábamos nosotros conversando era justamente esto, ¿no? Ese sobreseimiento o esa acusación se va a realizar en etapa intermedia. Entonces, aquí no hay que confundir, estimados participantes, no hay que confundir la pretensión que tiene el fiscal con la facultad de ejercer la acción penal. La acción penal se ha ejercido al momento de formalizar, pero la pretensión se va a formular recién en la etapa intermedia cuando el fiscal formule una acusación contra una persona. Aquí esta acusación es todo un acto formal que tiene dos componentes, tanto el escrito y el componente oral, ¿no? Porque se sustenta en una audiencia. En la etapa intermedia va a existir una audiencia que es justamente la audiencia de control de acusación o la audiencia de control de sobreseimiento o una audiencia de etapa intermedia de control del requerimiento mixto. Necesariamente eso va a tener que realizarse mediante una audiencia. Así lo establece el Código Procesal Penal. Esto no se puede realizar inaudita partes, es decir, no se puede realizar por despacho, no se puede realizar simplemente notificar el pronunciamiento final por escrito. El código establece que debe realizarse mediante una audiencia, ¿no? En la cual existirá pues la controversia, la facultad, la posibilidad de que la parte opositora, la parte contraria, que sería en este caso la defensa, a través, el abogado del imputado, podrá en ese estadio cuestionar aspectos formales o aspectos sustanciales del requerimiento de acusación. Si en caso fuera un requerimiento de sobreseimiento, evidentemente que no se va a oponer el imputado porque es beneficioso para él que el Ministerio Público solicite el requerimiento de sobreseimiento, es como solicitar el archivo, y esto, a quien más le conviene esto, siempre va a ser al imputado, ¿no? El imputado no va a cuestionar ese acto. Pero entonces, ¿quién podrá cuestionar el sobreseimiento? Podrá cuestionarlo, en primer orden, el actor civil legitimado, ¿no es cierto?, formalmente constituido, o también el denunciante, si es que se emite un auto de sobreseimiento, si es que se emite un auto en el cual se indique el archivamiento o se resuelve el archivamiento de los actuados. El tercer estadio, estimados participantes, el tercer estadio es el denominado juicio oral, que es la fase estelar del proceso, es la más importante del proceso y así lo establece el mismo Código Procesal Penal. Se entiende que en el juicio oral es el estadio, el hábitat natural de las técnicas de litigación oral, de la litigación oral en general. Esto, en buena cuenta o en gran medida es así, el juicio oral se van a ejercitar las técnicas
que tanto el imputado, tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa van a tener la oportunidad de poder interrogar directamente a los testigos, de poder examinar a los peritos. Ojo, a los peritos no se le interroga, se le examina, y todo este interrogatorio o este examen a peritos tiene reglas preestablecidas. Es decir, no es una comunicación, no es un diálogo natural como podríamos sostener nosotros en una reunión o incluso en estos eventos virtuales. No es un diálogo común, no es un diálogo que podría sostener cualquier persona. Un interrogatorio tiene un orden metodológico. Un interrogatorio tiene reglas al momento de formular las preguntas, que básicamente son que se realicen la posibilidad de realizar preguntas abiertas. Está prohibido realizar preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes, etcétera. Luego de ello vendrá el contrainterrogatorio, que es la potestad que tiene la parte no oferente en preguntar sobre la información que ha brindado previamente. ¿Ok? Vamos a analizar esto a detalle en su momento, los temas referidos a juicio oral. Pero yo quería en este primer momento que ustedes tengan un panorama transversal. Ya saben cómo se diseña el proceso común, saben cuáles son sus estadios, y matar el mito de que las técnicas de litigación oral solo se pueden ejecutar en juicio oral, ¿no? En juicio oral. Como les venía indicando desde el inicio, las técnicas de litigación oral son transversales a todo el proceso. Y ustedes miran, pero ¿cómo podríamos ejercer la litigación oral en investigación preliminar, por ejemplo? Entonces vamos a ver uno a uno. Vamos a analizar uno a uno cómo podrían analizarse o cómo podría ejercitarse técnicas de litigación oral en cada estadio procedimental. En la etapa intermedia no nos queda mucha duda porque sabemos que se va a realizar una audiencia, ¿no es cierto? Y esta audiencia también requiere respecto a la intervención oral del abogado del imputado. Entonces aquí va a quedar claro que las técnicas de litigación también van a ser importantes, la forma de cómo plantear los hechos, la forma de cómo cuestionar hechos, van a tener que ser habilidades que tenga que tener el abogado de la defensa para poder hacer valer sus pretensiones o sus mociones. Pero también existen formas de ejercer litigación a nivel de investigación preliminar o a nivel de investigación preparatoria. Por ejemplo, nosotros sabemos que a nivel de diligencias preliminares van a existir diversas circunstancias en las cuales se puede convocar a una audiencia. A ver, aquí, por ejemplo, en investigación preliminar, ¿qué audiencias se les viene a la mente que pueden ser realizadas? ¿Qué audiencias ustedes consideran que se pueden llevar a cabo en diligencias preliminares? ¿Qué audiencias pueden llevarse o ustedes han escuchado que se llevan a cabo en este estadio? A ver. Podrá ser, por ejemplo, una audiencia de control de plazo, podrá ser una audiencia de control de plazo, una audiencia que se realice en diligencias preliminares, o solamente puede realizarse en investigación preparatoria. Exacto, se puede realizar también una audiencia de control de plazo en investigación preliminar. No solamente eso, sino una audiencia de reexamen, una audiencia de reexamen de actos de investigación, por ejemplo, una audiencia de reexamen de medidas de protección, una audiencia de reexamen de un secuestro conservativo. Puede también solicitarse tutela de derechos. Se puede solicitar también una audiencia de diligencias sumariales. ¿Conocen en qué consisten estas audiencias? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué es lo que, qué es lo que establece cada, por ejemplo, en el caso de diligencias sumariales, han escuchado este término ustedes? ¿Más o menos tienen noción en qué consiste para poder desarrollarlo o simplemente lo dejamos y pasamos a otro tema? El artículo 337 del Código Procesal Penal, el artículo 337, establece, estimados participantes, establece que todos los intervinientes en el proceso pueden solicitar actos de investigación. Si ustedes revisan su Código Procesal Penal y se van a esta norma, artículo 337, numeral 5, van a poder verificar que el código desarrolla o consigna lo siguiente. Indica que durante la investigación, tanto el imputado
como los demás intervinientes, podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal podrá ordenar que se lleven a cabo estos actos de investigación siempre y cuando, ¿no es cierto? Siempre y cuando considere o estime el fiscal que son conducentes, ¿no? Que son actos de investigación conducentes. Ahora, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si es que el fiscal rechaza este acto de investigación que solicita, que solicita un imputado o que solicita un agraviado? Esto simplemente quedará ahí y bueno, ya no se podrá hacer nada ni cuestionar esta decisión fiscal. La respuesta es que no. La respuesta es que no. Ustedes dirán, pero podríamos nosotros interponer una tutela de derechos, ¿no? Porque la tutela de derechos aquí nos está vulnerando el derecho, digamos, a proponer actos de investigación en su faz del derecho a probar. Entonces pongamos tutela de derechos que protege justamente los derechos, valga la redundancia, del imputado. Entonces, eso sería incorrecto, porque existe la tutela de derechos, es una institución residual que solamente va a ser aplicada, cuando no exista un mecanismo o una vía procesal concreta para poder hacer valer el derecho que se dice vulnerado. Entonces, ¿cuál será ese mecanismo que utilice la parte que ha solicitado un acto de investigación? Pues en el mismo artículo 337, pero en el numeral 5, nos establece la respuesta a la pregunta que les estoy formulando. Este artículo 337, numeral 5, establece que si el fiscal rechaza esta solicitud planteada por el imputado o el agraviado o cualquier interviniente en el proceso, se podrá instar al juez de investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. Es decir, en buen romance, lo que la norma posibilita es que ante el rechazo de mi acto de investigación, que yo como abogado solicito, se tome las declaraciones de estos testigos que van a acreditar que mi patrocinado el día de los hechos no se encontraba en el lugar donde se dio muerte a la víctima, sino que se encontraba en una reunión familiar. Ante esa ante ese rechazo de la toma de declaraciones de estos testigos por parte del fiscal, el abogado puede acudir al juez de investigación preparatoria, pero no mediante una tutela de derechos, sino mediante un cuestionamiento solicitando una audiencia de diligencias sumariales o control de garantías, ¿no? Una audiencia de garantías también se le llama. Y ustedes dirán, ¿y de dónde, doctor, o de dónde Anthony ha sacado esos nombres de audiencia de garantías o audiencia de diligencias sumariales? Esto no está en el Código Procesal Penal, también ha sido objeto del desarrollo jurisprudencial en la casación 626-2013 Moquegua, se menciona y se establece ahí justamente esta posibilidad, ¿no es cierto? Se domina así que del artículo 337.5 que a consecuencia de esto se llevará a cabo una audiencia de garantías, una audiencia de diligencias sumariales, ¿no? Entonces, ese es el nombre con el cual se conoce a este mecanismo procesal de acudir al juez de investigación preparatoria para instar sobre un pronunciamiento jurisdiccional sobre la procedencia o no del acto de investigación que estamos solicitando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta audiencia, el abogado deberá explicar resumidamente, ojo, porque la dosificación de los tiempos son importantes. El juez de investigación preparatoria es un juez que tiene una recargada agenda, tiene audiencias de diferentes tipos programadas durante toda la jornada laboral, de tal forma de que la pretensión, si bien se realiza por escrito, porque todo es por escrito, la defensa va a solicitar las diligencias sumariales por escrito, al momento que se realiza la oralización debe ser sumamente resumida. Debe tener la defensa esa capacidad de análisis, capacidad de síntesis para poder plantear en pocos minutos su pretensión, poner en relieve el derecho afectado y asimismo, en el caso particular de las diligencias sumariales o diligencia de garantías, audiencia de garantías, en este caso, lo que se deberá acreditar concretamente es la pertinencia, la utilidad y la conducencia del acto de investigación que se ha propuesto, del acto de investigación que se solicita que se actúe por parte del Ministerio Público.
Entonces no será una tutela de derechos lo que se formule, sino será una audiencia de, reitero, de audiencia de garantía o de diligencias sumariales. Entonces, también aquí en diligencias preliminares encontramos lo que es la tutela de derechos. En esta tutela de derechos, estimados participantes, en esta tutela de derechos, sí se va a poder hacer o llevar ante el juez de investigación preparatoria alguna solicitud en la cual nosotros consideremos que no se ha dado cumplimiento a los derechos del imputado durante la investigación. Si ustedes atienden aquí, no solamente serán la del artículo 71 del Código Procesal Penal, sino que la tutela de derechos ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial. La tutela de derechos ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial y aquí, por ejemplo, establece lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de tutela de derechos, tenemos dos acuerdos plenarios que desarrollan esta institución y me refiero básicamente al acuerdo plenario 4-2010 y al 2-2012, en la cual ha establecido, y esto es interesante que lo manejen, porque siempre los actos de investigación que realiza el Ministerio Público son constantemente objeto de cuestionamiento cuando la defensa considere que se ha vulnerado un derecho fundamental del imputado. Entonces, ¿dónde está esa facultad de que para cuestionar un acto de investigación puede usar tutela de derechos? Lo voy a encontrar de manera expresa en el artículo 71 del Código Procesal Penal, numeral 4, que habla sobre la tutela, que establece el mecanismo de tutela de derechos. No, lo vamos a encontrar nosotros en el desarrollo jurisprudencial que se ha realizado de esta institución de tutela de derechos. Aquí, por ejemplo, nosotros diremos que mediante el acuerdo plenario 4-2010 se ha posibilitado la potestad, se ha habilitado a la defensa eh, poder acudir ante el juez de investigación preparatoria para cuestionar la disposición de formalización cuando la narración no es clara, cuando no es precisa, pero también, y sobre todo en este acuerdo plenario 4-2010, ¿cierto? Se ha establecido de que aquellos actos de investigación que han sido obtenidos vulnerando el núcleo esencial de los derechos fundamentales pueden ser objeto de exclusión del acervo de actos de investigación o el acervo probatorio que tiene el fiscal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros excluir esta prueba? Mediante una tutela de derechos, ¿no es cierto? Mediante una tutela de derechos. Y aquí la base legal la encontramos en el título preliminar de la norma adjetiva, cuando establece en el artículo 8 del título preliminar numeral 2 que carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Cuando la defensa advierta, estimados participantes, que existe alguna vulneración a los derechos del imputado en la realización de un acto de investigación, aquí por ejemplo, en este caso, la defensa puede plantear una tutela de derechos. ¿Qué va a invocar? El artículo 71.4 como procedimiento, como cauce, ¿no es cierto? Como la vía procedimental, y también el acuerdo plenario 2-2012 y 4-2010 que establece la posibilidad de cuestionar aquellos actos de investigación que hayan constituido o que lleguen a ser algún tipo o alguna suerte de prueba ilícita, ¿no? ¿Qué decretará el juez de investigación preparatoria si es que considera que efectivamente existe alguna afectación a los derechos fundamentales del imputado? Pues simplemente declarará que carece de efecto legal esa prueba, ¿no? Esa prueba o ese acto de investigación y simplemente por más que esté en la carpeta fiscal, no la podremos utilizar en el desarrollo o al momento de formular nuestro requerimiento de acusación. Hay una interrogante por parte de la autora Melanie Lázaro y establece hasta qué etapa la PNP debe apoyar en las diligencias del Ministerio Público. Bien. Esta pregunta es recurrente porque no hay una norma expresa que prohíba que la PNP, la Policía Nacional de Perú, intervenga a nivel de investigación preparatoria. Pero por efectos prácticos, ¿no es cierto? Por efectos
meramente operativos, la Policía Nacional del Perú, en apoyo a la Administración de Justicia, propiamente lo que es la investigación del delito, va a intervenir, va a intervenir en la etapa de la fase de diligencias preliminares. Será el fiscal quien decida, ojo, no es una obligación mandar a la policía, será el fiscal quien decida si su investigación se va a realizar en sede fiscal o se va a realizar en sede policial. Entonces, una vez que se realiza en sede policial, hay una suerte, todo un aspecto que debe seguir el fiscal, toda una gama de requisitos que debe establecerse o deben analizarse para poder enviar una investigación en sede policial. Entonces, para responder la pregunta de la doctora Lázaro con respecto a si en investigación preparatoria, entiendo que por ahí va la pregunta, podrá también participar la defensa. Ojo, perdón, la Policía Nacional. Aquí hay que tener en cuenta que cuando se formaliza la investigación, ya existe un proceso en la cual debe existir, debe necesariamente el fiscal ser muy escrupuloso en el cumplimiento de los plazos. Por lo general, una vez que se formaliza la investigación preparatoria, también el fiscal deberá solicitar la medida coercitiva que sea necesaria para poder sujetar al imputado a la investigación preparatoria, es decir, una prisión preventiva, una comparecencia por restricciones o una comparecencia simple. ¿Podremos nosotros remitir la investigación preparatoria formalizada a la Policía Nacional? No hay prohibición legal, pero no se realiza por temas operativos, porque se entiende que el fiscal debe tener la carpeta ante eventuales audiencias que son muy recurrentes en etapa de investigación preparatoria. Entonces, lo que se podrá en todo caso solicitar es el apoyo de la policía en ciertas diligencias concretas. Por ejemplo, que realicen la captación de un testigo concreto, que notifiquen a un testigo que vive en una zona muy alejada, que provean o apoyen en la realización, por ejemplo, en diligencias de visualización de celulares o análisis de digital forense de algunos equipos. Tal vez se podrá encomendar, y ciertamente se realiza de esa manera, la Policía Nacional nos apoya en esos aspectos, pero no se le remite totalmente la investigación. Tampoco existe una base legal en la cual habilite esa posibilidad al fiscal, como si existen diligencias preliminares que establece claramente que el fiscal decidirá si se realiza a nivel de diligencias preliminares en sede policial o en sede fiscal. Artículo 334 del Código Procesal Penal. Entonces, sobre esto, incluso, voy a ubicar una diapositiva sobre este aspecto para que no quede en el aire. A ver, un momento. Ah, ¿sí? Muy bien, perfecto. A ver, si visualiza ahí, se visualiza, me indican por favor. A ver. Ya, perfecto, doctor Félix. A ver, miren, aquí por ejemplo está el tema de las diligencias preliminares en sede policial o en sede fiscal. Vean, ok, miren, el Código Procesal Penal establece, ni siquiera es un tema que se ha recogido de los libros o de los manuales, establece que la investigación, que la estrategia de investigación adecuada al caso la traza el fiscal. Entonces, en mérito de esa labor estratégica de investigación, podrá decidir si se realiza en sede fiscal o se realiza en sede policial, ¿no es cierto? Pero sea uno o lo otro, y sobre todo cuando es en sede policial, establece el Código Procesal Penal y el acuerdo y el protocolo, ojo, hay un protocolo de actuación conjunta para el efecto de derivación de carpetas fiscales al sede policial, se lo voy a facilitar a través de los organizadores para que se los hagan llegar, establece que la Policía Nacional, ¿no es cierto? La Policía Nacional puede brindar sus recomendaciones una vez habiendo concluido con los actos de investigación ordenados por la Fiscalía. Pero también se solicita que que la Policía Nacional, cuando realice actos de investigación ordenados por el fiscal, garantice el derecho de defensa del imputado y los demás derechos fundamentales. Es decir, deberá establecerse que si se toma una declaración, si se va a recibir una declaración de un testigo en sede policial, se tendrá que comunicar a la defensa de esa diligencia, ¿no? La única salvedad para no notificar o para no
comunicar que se va a realizar una diligencia de este tipo es que la investigación sea reservada, o esté, perdón, haya sido declarada secreta, de conformidad al artículo 324 del Código Procesal Penal, que nos habla del secreto de la investigación, y también el artículo 68, que es el secreto de la investigación a nivel preliminar, a nivel de diligencias preliminares. Aquí se establece respecto a las coordinaciones que debe seguir, y para dar respuesta justo a la interrogante de la autora Lázaro, el artículo 65, numeral 3 del Código Procesal Penal, faculta pues al fiscal disponer a abrir diligencias preliminares en sede policial. Cuando esto ocurra, deberá remitir la carpeta fiscal a la dependencia policial competente conforme al artículo 65, numeral 3 del Código Procesal Penal. Esta base legal la encontramos claramente establecida cuando se trata de diligencias preliminares, pero no la vamos a encontrar a etapa de investigación preparatoria. Entonces, hemos analizado primero las razones por qué no es conveniente o por qué no es posible, operativamente hablando, que una investigación preparatoria ya formalizada se remita a sede policial. Ahora vamos con la base legal. Solamente existe la posibilidad de realizar ello, remitir la investigación a sede policial a nivel de diligencias preliminares, conforme a la norma que les he mencionado, que es el 65.3. Ahora, cuando el fiscal ordena la intervención de la Policía Nacional para el desarrollo de las diligencias, ¿cierto? Deberá dar las indicaciones concretas para el desarrollo de ese caso. Deberá precisarse cuál es el objeto de la investigación o cuál es el objeto de los actos de investigación que él está ordenando. También deberá establecerse cuáles son las formalidades específicas que deberán reunir los datos de investigación para garantizar su validez. Es decir, no bastará simplemente decirle, remitir la carpeta para que se investigue y darle el plazo de 60 días, sino que se deberá precisar qué diligencias concretamente se deben realizar en ese plazo. Pero tampoco será suficiente decirle que se tome la declaración de los agraviados y los investigados y se recabe la documentación pertinente. Eso es sumamente genérico, ¿no? Sumamente gaseoso. El Código Procesal Penal y el protocolo de actuación conjunta interinstitucional entre la Policía Nacional y el Ministerio Público establece que el fiscal debe precisar el objeto de los actos de investigación y las formalidades específicas que debe realizarse, que debe garantizar el personal policial. Es decir, si yo solicito que se recabe la declaración o se reciba la declaración del agraviante, del agraviado, que ha solicitado o que ha denunciado, formulado su denuncia por un delito, pongamos, de usurpación, en la cual esta persona indica que han ingresado a su predio un día determinado, en horas de la tarde, y lo han expulsado, ¿no es cierto? Lo han lanzado de ese predio y ya no, desde ese día ya no tiene acceso al mismo. Entonces tampoco bastará decirles que cabe la declaración del denunciante, porque si ustedes revisan el tipo penal del delito de usurpación, artículo 204 del Código Penal, van a establecer o van a poder advertir ahí que el Código Penal establece diversos escenarios, diversos verbos rectores del delito de usurpación. Y por ejemplo, aquí encontramos el engaño, encontramos violencia, amenaza, abuso de confianza, una variedad de elementos constitutivos del delito que deben ser preguntados, ¿no es cierto? Pero no solamente ellos, sino también algunos elementos trascendentes del tipo, que es la posesión previa, ¿no? La posesión es ante. Entonces, una disposición debidamente motivada, que cumpla justamente con los estándares que establecen los protocolos, deberá ser redactada de la siguiente manera. Recíbase la declaración de la parte denunciante, nombre y apellido, quien deberá precisar, entre otros, ¿no es cierto?, que deberá precisar, coma, ¿no es cierto? De ahí le ponemos los tópicos que queremos, la información de calidad que necesitamos para resolver el caso. Primero, si es que tenía la posesión ex ante, ¿no? Al momento de los hechos, y cómo lo acredita, si es que cuál es el área usurpada en concreto, porque hay ocasiones en las cuales hablamos que un posesionario es dueño de 2, 3, 4, 5 hectáreas, pero la usurpación no ha sido sobre todo, sino simplemente sobre un extremo, o sobre una hectárea, o un porcentaje del terreno que tiene bajo su posesión. Se le preguntará también si al momento que ingresó las personas, que y él dice, lo usurparon,
ellos ejercieron actos concretos de violencia o de amenaza, y de ser así, expliquen qué consistieron los mismos, porque tal vez la amenaza, ¿no es cierto? Para él no es lo mismo que es una amenaza para el fiscal o para el común de las personas. Entonces, aquí hablamos justamente de una forma de ordenar los datos de investigación cumpliendo con precisar su objeto y las formalidades. En cuanto a las formalidades, aquí, por ejemplo, se le deberá consignar que si se recaba la declaración del imputado o se recaban la declaración de los investigados con conocimiento del imputado. Entonces, cuando se tomen las declaraciones de los testigos o del agraviado, se entiende también que la Fiscalía ha ordenado o ha precisado a la policía que se debe notificar con antelación la fecha y hora de estas declaraciones para que la defensa tenga conocimiento. No necesariamente para que participe, ojo, porque a la defensa, aquí el que organiza las fiestas es el Ministerio Público, ojo, el dueño de las fiestas es el Ministerio Público cuando se trata de investigación. Si yo voy a realizar un acto de investigación, ¿no es cierto? Una declaración de un testigo, pues lo invito al ministerio, a la defensa, ¿no es cierto? Le doy su invitación, ¿no? Entre comillas, mediante una notificación, y le digo tal hora, tal fecha y en tal lugar se va a realizar la declaración del testigo número ABC. Ahora, igual se va a realizar la diligencia, así él concurra o no. A la defensa se le invita a la fiesta, se le invita a que participe, y si no concurre, pues igual se realiza el acto de investigación. Lo importante es que se garantice por lo menos que ellos tengan conocimiento, pero si es que no quieren participar o simplemente no acuden en la fecha y hora indicada sin mayor justificación, esto no será motivo para que se frustre este acto de investigación. Esto muy bien lo puede realizar el Ministerio Público de manera unilateral, ¿no? Incluso sin participación de la policía también se pueden realizar declaraciones en despacho fiscal, como ustedes muy bien lo saben, ¿no? Y estas declaraciones incluso fácilmente podrán ser oralizadas en juicio oral. Ojo, ya nos pasamos de preliminar a juicio oral. ¿Qué pasa en juicio oral? Yo no, en la etapa intermedia yo no voy a presentar, yo no voy a ofrecer como medio probatorio esa declaración escrita. Lo que se ofrece en etapa intermedia, estimados participantes, estamos acá, lo que se ofrece en etapa intermedia es el órgano de prueba, la fuente de la prueba. Y en una declaración escrita, ¿no es cierto? En una declaración escrita, que nosotros tengamos, por ejemplo, acá en un papel, en un documento, esta declaración no se ofrece como medio de prueba. Lo que se ofrece es el órgano de prueba, que es a la propia persona que ha declarado. Pero supongamos que esta persona falleció con COVID y al momento del juicio yo le voy a notificar, llamo a su domicilio, voy a buscarlo a su casa y sus familiares me dicen ello, ¿no? De que ha fallecido producto de esta enfermedad. ¿Qué hago? ¿Me quedé sin prueba? No, el Código Procesal Penal establece también la potestad de poder utilizar las documentales que hayan sido obtenidas en diligencias previas al juicio. Aquí, por ejemplo, yo podré dar lectura a la declaración testimonial, ¿no es cierto?, de esta persona que brindó a nivel policial o a nivel de investigación preparatoria. Pero saldrá el argumento, pero ¿cómo eso es posible si no está ahí la defensa del imputado, no está la defensa, la firma del abogado defensor en esa declaración? Pero el Código Procesal Penal establece que esta oralización de documentos procede cuando concurran dos formalidades básicas. Primero, que el fiscal haya participado en esa diligencia para dar una suerte de fiabilidad, para dar una suerte de un control de garantías de legalidad en ese momento. Y el segundo presupuesto es que esta diligencia se haya realizado con el debido emplazamiento de las partes. Revisen ustedes el artículo 383 del Código Procesal Penal, establece lo que les estoy mencionando. Entonces, bastará que yo acredite que para esta diligencia se notificó al imputado válidamente, se notificó al abogado del imputado, ¿no es cierto?, a su domicilio, a su correo electrónico, a su domicilio procesal, dependiendo si nos encontramos pre-pandemia o en pandemia, y con ello yo fácilmente puedo realizar la declaración de este testigo. Entonces, ante la pregunta de la doctora Lázaro, hasta qué etapa pueden apoyar en las diligencias del al Ministerio Público, la Policía Nacional, normativamente eso es en las diligencias preliminares. No hay impedimento legal para que se realice investigación preparatoria, pero tampoco hay una base legal expresa que posibilite su participación. Pero eso no quita de que se solicite a la policía
en ciertos aspectos colaboren o coadyuven con la labor de investigación, en ciertos aspectos, pero no se le va a mandar toda la carpeta como se le mandó a nivel de investigación preliminar, a nivel de investigación de la fase de diligencias preliminares. No sé si eso habrá quedado más o menos claro, doctora Lázaro. Ah, correcto. Gracias a usted, doctora. Gracias a usted. Bien. Entonces, tenemos lo que es la tutela de derechos, ¿no? La tutela de derechos que les estaba comentando, que va a ser una herramienta o es una herramienta por la cual el imputado puede, a través de su abogado defensor, procurar que se hagan respetar sus derechos, puede cuestionar la disposición de formalización o puede también solicitar o atacar un acto de investigación procurando que se excluya, ¿no? Procurando que se declare que carezca de efecto legal. Hay dos acuerdos plenarios que desarrollan este aspecto, ya lo he precisado, que uno de ellos es el acuerdo plenario 4/2010 y el otro acuerdo plenario es el 2/2012. Los únicos acuerdos plenarios que abordan íntegramente esta institución de tutela de derechos. Pero aquí hay un dato interesante que ha pasado este año sobre tutela. No quiero dejarlo pasar para que ustedes también tengan esta información actualizada respecto a esta institución. Vean, en Guaura, no sé si se visualiza ahí, he cambiado de diapositiva. En Guaura, eh, se generó una incidencia en un despacho fiscal determinado. ¿Eh? No es importante ni trascendente cuál es el cuestionamiento en concreto, pero sí lo trascendente, polémico y novedoso, entre comillas, en la comunidad jurídica, es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la tutela de derechos. En el expediente 788-2020, proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional, Guaura, de fecha 13, miren, a 13 de mayo de 2021, o sea, hace escaso pocos meses, en uno de sus fundamentos jurídicos, el Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente, ¿no? Y que es algo, a cierto punto, controvertido, ¿ah? Controvertido porque colisionaría contra el fin teleológico que tiene la institución de tutela de derechos. Veamos qué establece el Tribunal Constitucional en este aspecto. Aquí, en su fundamento jurídico 15 de esta sentencia 788-2020, proceso de amparo, establece el Tribunal Constitucional lo siguiente: a fin de preservar el principio de igualdad procesal, ojo, primer punto, ¿no? A fin de preservar el principio de igualdad procesal, cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas, ojo, no solamente, cuando habla de cualquiera, se entiende que no es solamente el imputado. Entonces, le dice, cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas pueden cuestionar y controlar mediante tutela de derechos el ejercicio regular de las funciones del fiscal como titular de la acción penal frente al juez de garantías o al juez de investigación preparatoria. Ahora sí, a ver, leámoslos todos de corrido. ¿Qué establece el Tribunal Constitucional? Que a fin de preservar el principio de igualdad procesal, cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas pueden cuestionar o controlar mediante tutela de derechos el ejercicio regular de las funciones del fiscal como titular de la acción penal frente al juez de investigación, preparatoria o al juez de garantías. E incluso, entre paréntesis, el Tribunal Constitucional menciona como herramienta, como base legal, el artículo 71, numeral 4, que desarrolla propiamente lo que es la tutela de derechos. Entonces, ¿cuál es lo controvertido? ¿Qué es lo que yo digo que es polémico? Que se ha establecido, ¿no es cierto? Esto no es un precedente vinculante, ojo, pero ya es un pronunciamiento o es un argumento que está en una de las sentencias del Tribunal Constitucional y puede ser incluso utilizado por la defensa, por un defensor para solicitar tutela cuando considero yo no corresponde o cuando no sea una parte legitimada. La tutela de derechos, estimados participantes, ha sido creada y pensada para poder darle una herramienta eficaz dentro del mismo proceso penal al imputado
para hacer respetar y valer sus derechos consagrados en la Constitución y en el artículo 71.2, y también para poder cuestionar, ya mediante el desarrollo jurisprudencial, la prueba prohibida y la formalización en el aspecto de los hechos. Pero lo concreto es que, sea como fuere, ha sido creada para el imputado. Esta tutela de derechos ha sido creada para que sea utilizada por el imputado, que es el sujeto pasivo del proceso. Ojo, es el proceso pasivo del proceso, si bien en su momento, antes de ser investigado, procesado, es el sujeto activo, ¿no es cierto? Esta persona es el sujeto activo del delito, pero en el caso del proceso es el sujeto pasivo, es decir, me explico, es la persona sobre la cual recae la persecución penal, la persecución por parte del Ministerio Público con todo el andamiaje que él tiene para poder procesar a una persona. Sobre esta persona recae, ¿no? El jus puniendi, digamos, del Estado y todos los mecanismos procesales que se han sido establecidos para el procesamiento de un delito. Entonces, aquí, para ello, fue creado la tutela de derechos, fue creado esta institución. Pero el Tribunal Constitucional está indicando que, mediante tutela, pueden acudir cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas. Es decir, también podría aquí una tutela de derechos acudir la parte agraviada, ¿no? La parte agraviada. Entonces, es una bisagra este fundamento para poder permitir que se desnaturalice un poco esta institución. Si ustedes revisan el acuerdo plenario el 4/2010 y el 2/2012 que desarrollan justamente los tópicos referidos a la tutela de derechos, se van a dar cuenta que por ningún lado hace mención que pueda ser utilizada esta institución procesal por el agraviado, por el autor civil o por otra persona distinta al imputado, ¿no? Solamente se establece y se desarrolla que que va a ser utilizada por el imputado a través de su abogado defensor, ¿no? Y es lógico, por las razones que ya les he expuesto, ¿no? Es él justamente contra quien recaen todo la capacidad de persecución que pueda tener el Ministerio Público, ¿no? Y para sopesar un poco esta potestad del Ministerio Público de poder solicitar y actuar actos de investigación, de poder solicitar medidas coercitivas, de poder fijar los plazos de investigación, está la tutela de derechos y las demás herramientas legales por el cual el imputado puede de alguna manera cuestionar esta potestad, esta labor que realiza el Ministerio Público de cara a la investigación de un delito. Estos aspectos también debemos nosotros tenerlos también en cuenta porque va a ser objeto de discusión seguramente más adelante, de algunos artículos también se harán sobre esto, sobre el tema de la desnaturalización de la tutela de derechos, ¿no? De la desnaturalización. Existen también problemas porque a nivel ya de la casuística, porque los abogados son muy recurrentes en la formulación de tutelas de derechos. Y cada tutela de derechos está obligando a que se convoque una audiencia de tutela, y estas audiencias de tutela lo que hacen es pues, requerir al fiscal que está a cargo de una investigación que participe en estas audiencias y en buena cuenta más tiempo pasa en el Poder Judicial atendiendo los pedidos de tutela que resolviendo el caso o realizando actos de investigación del caso. Entonces también podría esto convertirse en una herramienta negativa, obstruccionista por parte de la defensa, pero sobre esto el acuerdo plenario, el 2/2012, ha establecido justamente la potestad de que la tutela de derechos pueda ser rechazada o resuelta en despacho judicial. Es decir, si el juzgador advierte de que esta tutela de derechos no está debidamente motivada, tiene fines obstruccionistas, en este caso, lo que hará el juez de decisión preparatoria es rechazarla, sin necesidad de convocar a una audiencia de tutela de derechos. Pero esto en la práctica no se da. Toda tutela que se plantee, automáticamente se programa su fecha de audiencia. Si es una, no creo que haya mayor problema, si dos, tres, pero hablamos pues de semanal, 5 o 10 tutelas que se solicitan, lo cual hace, pues, se puede convertir, y lo digo en condicional, en una forma de obstruir la labor del fiscal cuando está investigando un caso complejo o una investigación determinada, ¿no? A ver.
Entonces, todas estas cosas pueden ocurrir a nivel de investigación preliminar. Se pueden solicitar diversas audiencias, diversos controles, se pueden deducir diversos mecanismos que va a requerir al fiscal que ejercite justamente su eh, aspecto oral, ¿no es cierto?, que vaya a litigar, al igual que la defensa también, porque la defensa, como hemos revisado, puede plantear, puede plantear estos mecanismos procesales y, consecuentemente, que se convoque una audiencia. Y en esta audiencia también se le otorgará un plazo sumamente reducido en la cual, por ejemplo, ya no voy a explicar diligencias sumariales, sino nos vamos a tutela de derechos. En tutela de derechos, por ejemplo, en este caso, lo que tendrá que hacer la defensa es plantear primero su pretensión, indicar qué está cuestionando en concreto, qué acto de investigación está solicitando se incluya, o qué derecho está siendo conculcado, qué derecho está siendo lesionado, y consecuentemente explicar las razones por las cuales considera ello, ¿no? Pero ojo, al ser una pretensión formulada por la defensa, ellos también se ven en la necesidad de acreditar sus pretensiones. Es decir, quien alega prueba. Ojo, quien alega prueba. Si la defensa dice que se le está vulnerando un derecho, no solamente bastará que él lo mencione, ¿no? Que la defensa lo diga porque a él se le ocurre. No, deberá acreditarlo mediante hechos objetivos, ¿no es cierto? O dar razones que puedan ser fácilmente verificables en la propia audiencia, ¿no? En la propia audiencia. De lo contrario, su pretensión será declarada infundada, infundada. Y esto es importante porque no hay una práctica y no hay una, tal vez, digamos, no una práctica, pero no hay una costumbre, ¿no? No hay una costumbre de la defensa de acreditar sus dichos. Se piensa que las meras alegaciones pueden persuadir al juez, pero un sistema acusatorio diseñado como el nuestro, cada parte oferente o cada parte que tiene una pretensión está obligado a acreditarlo en la audiencia correspondiente. Por ejemplo, el Ministerio Público, cuando realiza una acusación, tiene una teoría del caso, y es por eso que tenemos una teoría del caso, es que ofrecemos medios probatorios. La defensa tendrá dos opciones: o simplemente se dedica a atacar la teoría del Ministerio Público para desacreditarla y decir que no hay forma de que el Ministerio Público pueda crear o acreditar la participación o responsabilidad del imputado en el hecho investigado. O la otra opción que también puede hacer la defensa es crear su propia teoría del caso, introducirla al momento del control de acusación, y si esto pasa, también se verá obligado a acreditarla, ¿no? A acreditarla. Ojo, la defensa se esfuerza doblemente, doblemente si es que crea su propia teoría del caso. Por ejemplo, si yo estoy investigando un delito de homicidio, la defensa lo que podrá indicar es de que su patrocinado, pues, no puede ser considerado un delito de homicidio porque simplemente no existen elementos suficientes para poder acreditar ello por parte del Ministerio Público, ¿no? No hay pericias, no hay mayores testimoniales, simplemente un dicho de un agraviado que tampoco ha sido consistente, ¿no? Se puede en la defensa simplemente cuestionar el nivel de suficiencia probatoria por parte del Ministerio Público, pero también puede decir no. Sí, efectivamente, mi patrocinado fue quien le quitó la vida a esa persona, pero eso fue en el marco de una legítima defensa, porque fue el occiso quien al Ministerio Público dice es agraviado, quien disparó primero contra mi patrocinado. Y como disparó primero a mi patrocinado, como él se iba a su centro de trabajo en ese momento, pues sacó su arma, que tenía justamente arma con licencia, con autorización, sacó su arma que ya estaba abastecida y disparó, ¿no? Entonces, esta versión, esta nueva teoría del caso que ha planteado la defensa deberá necesariamente que ser acreditada, no bastará ser alegada. Ese es un error recurrente en las audiencias, incluso de prisión preventiva, estimados participantes, donde la defensa quiere responder por el imputado. La defensa, en su momento, en las diligencias preliminares, el imputado guarda silencio, se hacen escucha o se verifica en su celular, se verifica en su celular que esta persona tiene conversaciones de tráfico ilícito de drogas, tiene conversaciones y audios de WhatsApp, y eso es lo más importante. Ahora se está utilizando bastante eso para el tema probatorio, porque un texto no tiene tono de voz y a veces puede ser objeto de interpretación.
en buen o mal sentido, pero un audio ya nos da un tono, nos da un contexto y es mucho más persuasivo en los juicios orales. Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona detenida, al momento que abrimos su celular, ya sea con su consentimiento, y si no lo da mediante una resolución judicial de levantamiento secreto de las comunicaciones en la modalidad de visualización de contenido de celular y extracción de información, en ese entendido, por ejemplo, encontramos en el celular de esta persona comunicaciones de tráfico ilícito de drogas, de audios en los cuales le solicitan cierto tipo de droga, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína, marihuana, y en estos audios se ve cómo es cuánto es el precio, cómo transporta y a qué personas también realiza este tipo de ventas. Entonces, al momento que se realiza esta diligencia de transcripción, el Ministerio Público le pregunta, ¿no? Ahí mismo le pregunta si es que tiene algo que decir respecto a esa información, a esos audios que han sido encontrados en su celular, y esta persona guarda silencio, dice no tengo nada que decir. Pero al momento de la audiencia de prisión preventiva, el abogado quiere dar explicaciones, ¿no? Y dice, no, bueno, cuando se refiere a la verde y de marihuana, es porque él vendía unos polos. Y esos polos tenían un logo de marihuana y el color que elegía era el color verde, por eso que le decía el verde de marihuana refiriéndose a un polo, ¿no? Explicaciones que da la defensa. Pero la defensa no puede responder por el imputado. Ojo, acá hay un principio elemental que debemos entender que los sujetos procesales no son fuente de prueba, los sujetos procesales no son eh, elementos con los cuales puedan incorporar por propia cuenta prueba al juicio oral. Ojo, solamente podrán hacer análisis de los medios o argumentaciones sobre la base de medios probatorios o actos de investigación que hayan sido válidamente actuados. Por eso que lo que se exige en audiencias es motivar, no alegar. Motivar es mucho más que alegar, mucho más que eso. Alegar es simplemente hablar, indicar y lanzar premisas, pero motivar es justamente la explicación de lo que se tiene, ¿no es cierto?, el razonamiento de lo que aporta este acto de investigación y cuál es el valor que nosotros le damos de cara al proceso o al caso que estamos viendo. Efectivamente, como dice el doctor Félix Ortega, se puede también a nivel de diligencias preliminares plantear excepciones, sobre todo las excepciones cuando ya se ha formalizado la investigación preparatoria para ver aspectos de prueba, de cuestión previa, de improcedencia, de acción también podríamos plantear una presencia de acción o juicio, etcétera, ¿no? Que son también mecanismos de defensa que tiene habilitado el abogado del imputado para poder debilitar o de alguna manera poner punto final a la investigación, ¿no? Al proceso penal, mediante una improcedencia de acción, por ejemplo, ¿no? Entonces son esos aspectos que nosotros debemos tener claro respecto a la forma de actuación de los sujetos procesales en audiencia y nos vamos dando cuenta que la oralidad es transversal y las técnicas de litigación también, porque a nivel de etapa intermedia o a nivel de investigación preparatoria también podemos hacer prueba. Ojo, por regla general, estimados participantes, por regla general, la prueba va a tener su hábitat en juicio oral. La prueba, por excelencia, se va a desarrollar en juicio oral. ¿Ok? Pero existe una excepción a esa regla, que es la prueba anticipada del artículo 242 del Código Procesal Penal. En esta prueba anticipada, ustedes ubíquense en la norma, artículo 242 del Código Procesal Penal, se van a dar cuenta que en escenarios distintos al juicio, se puede actuar un testimonio o una pericia o una declaración. Entonces, si esto es así, es como realizar un mini juicio, una fracción del juicio oral se va a trasladar a la etapa intermedia o la investigación preparatoria. Sobre todo en los delitos de violación sexual, en los cuales se exigen a efectos de no revictimizar a la persona agraviada, que se realice mediante su declaración, mediante prueba anticipada. Igual en los casos de crimen organizado, en los cuales existe peligro de que los testigos puedan ser abordados, ¿no es cierto? Puedan ser coaccionados por los integrantes de la organización criminal, y es en estos supuestos en los cuales se utiliza la prueba anticipada del artículo 242. A ver, un momentito.
¿Se escucha, verdad? Ahora sí creo, ya. Entonces, en las pruebas anticipadas, se va a tener que ejercitar las técnicas de litigación oral. Se va a tener que realizar el interrogatorio, el contrainterrogatorio, con todas las reglas que se establecen para el juicio, ¿no? Aquí estarán prohibidas, por ejemplo, en la faz de, o en la oportunidad de interrogar, estarán prohibidas aquellas preguntas sugestivas, en las cuales yo le estoy dando la respuesta a la persona que le estoy preguntando. Estoy respondiendo, estoy introduciendo información. No le podré decir a usted cómo se encontraba cuando en el día 21 de octubre del año 2021 se estaba realizando el robo de su vehículo, ¿no? Entonces ahí ya le estoy diciendo todo. Aquí la técnica será realizar una pregunta abierta en la cual se le preguntó qué sucedió, ¿no? Se le preguntará qué sucedió el día 21 de octubre del año 2021. Será el propio testigo quien debe introducir la información del cómo se realizó el hecho delictivo, en qué circunstancias, cuáles fueron las particularidades del hecho, etcétera. Esa información debe ingresar por parte de las fuentes de prueba, que son los testigos y peritos, y no por parte de los sujetos procesales. Lo mismo ocurre para la defensa. Ellos tienen expeditos la posibilidad de ofrecer medios de prueba, de ofertar peritos, testigos, y en esas circunstancias ellos también al momento que interrogan, ojo, quien interroga siempre es la parte oferente, quien propone al medio de prueba. Contrainterrogará la parte que no ha ofrecido a este testigo perito. Entonces, aquí, por ejemplo, van a haber muchos casos, sobre todo los casos complejos, donde es muy recurrente que los abogados defensores también incorporen testigos, que también propongan testigos, y ellos serán, en todo caso, los que interroguen primero, ¿no? Los que van a realizar el interrogatorio. Y será el fiscal quien va a realizar el contrainterrogatorio. Y este contrainterrogatorio también tiene reglas, de forma tal que yo solamente voy a poder preguntar sobre la información o sobre la base de la información que ha dado en el interrogatorio el testigo o perito, ¿no? En caso de los peritos, ya hemos indicado que no es interrogatorio, sino examen, ¿no? Examen. Ahora bien, cuando sucede esto, ojo, también es importante saber de que la pauta del interrogatorio no la va a marcar libremente el fiscal o la parte oferente, o me refiero al abogado que también proponga testigos. No es ilimitada. Los puntos o tópicos sobre los cuales va a declarar el testigo en juicio van a estar claramente delimitadas en el auto de enjuiciamiento. ¿Y quién emite el auto de enjuiciamiento? Pues el juez de investigación preparatoria. ¿Y en dónde se confesionó? ¿Dónde se elaboró ese auto de enjuiciamiento? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de la audiencia de control de acusación. Es decir, al momento que se formule el requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, no solamente elaborará precisando temas referidos a la imputación, reparación civil, el componente fáctico y ofertorio de pruebas. No, adicionalmente al ofrecimiento de medios probatorios, se deberá precisar cuál es el aporte de cada uno de ellos, es decir, qué es lo que van a declarar los testigos, sobre qué aspectos, ¿no? Y eso va a ser recogido en el auto de enjuiciamiento, y sobre la base de ese tablero, sobre la base de ese esquema que emite el juez de investigación preparatoria, es que se desarrolla el juicio oral. Ese es un tablero de ajedrez. Tenemos los espacios para poder movernos, y esos espacios para poder movernos ya han sido fijados claramente en el auto de enjuiciamiento, ¿no? En el auto de enjuiciamiento. ¿Todo se podrá realizar? Sí, pero siempre teniendo en cuenta esos cánones, esas pautas que se han emitido a nivel del auto, ¿no? Siempre fijarnos y tener mucha atención en el auto de enjuiciamiento, que es sobre la base de lo que nosotros vamos a interrogar o contrainterrogar, dependiendo si somos la parte contraria, ¿no? No sé si hasta ahí habrá alguna interrogante respecto a lo que se está conversando, respecto a lo que venimos repasando, ¿no? Repasando sobre estas instituciones.
A ver, quedo atento acá a la- al chat, ¿no? Al chat del. A nivel de diligencias preliminares, que yo estaba comentando esto de aquí, de diligencias preliminares, eh, se piensa mucho de que solamente se pueden hacer dos cosas, ¿no? O bien se formaliza o bien se archiva una investigación, ¿no? Aquí, en este punto, cuando pasamos de la fase de diligencias preliminares a la fase de investigación preparatoria propiamente dicha. Se piensa está generalizado de que o bien se archiva o bien se formaliza. Pero el fiscal puede realizar mucho más que eso. El fiscal puede, por ejemplo, archivar, ustedes ven acá, puede archivar la denuncia, puede ordenar la intervención de la Policía Nacional, puede emitir una disposición de reserva provisional del caso, bueno, formalizar, que es lo que le estábamos comentando, pero también se puede realizar un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio, en el cual se abstiene el fiscal del ejercicio de la acción penal. También podrá realizarse una acusación directa. Nos saltamos a un salto de la garrocha desde la etapa de las diligencias preliminares a la etapa intermedia para su correspondiente control de acusación, ¿no? O también se podría, por ejemplo, incoar un proceso inmediato, que es lo que nosotros hemos revisado y le he comentado al inicio de la sesión. Miren, todas estas posibilidades que se pueden realizar a nivel de diligencias preliminares, no solamente formalizar o archivar una causa, no solamente ello, ¿no? Es más que eso. De tal forma de que en estos escenarios, el fiscal, ¿no es cierto?, dependiendo en el cual se encuentre, tanto el archivo, la formalización o una reserva provisional, deberá motivar siempre sus disposiciones. Ojo, por mandato legal, conforme lo establece el Código Procesal Penal, el fiscal debe emitir, debe motivar, o el fiscal en buena cuenta puede hacer tres cosas nada más. O puede formular, puede emitir disposiciones o providencias, o puede formular requerimientos, ¿no? En sus amplias gamas que ustedes conocen. Pero aquellas disposiciones y requerimientos deben estar debidamente motivadas. Y en el caso de los requerimientos, cuando son presentados al juzgado, deben estar acompañados debidamente de los actuados o las piezas procesales que acrediten justamente su pedido, ¿no? Que acredite su pretensión. Muy bien. Toda esta realización de actos de investigación a nivel de diligencias preliminares van a ser de objeto de calificación por parte del fiscal. Si ustedes revisan el artículo 334 del Código Procesal Penal, establece que si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado actos de investigación, si el fiscal considera que el hecho o el caso que tiene no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción de la acción penal, en estos casos, en estos tres supuestos, el fiscal lo que va a hacer es declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria, es decir, se archivan los actuados, ¿no es cierto? Estos actuados, como ustedes saben, puede ser objeto, este archivamiento puede ser objeto de queja de derecho, ¿ah? Ojo, puede ser objeto de queja de derecho, mal llamado queja de derecho, porque el nombre correcto es elevación de los actuados, ¿no? Pero se ha interiorizado y generalizado mucho ese término a nivel de diligencias preliminares, la queja de derecho, ¿no? Pero concretamente es elevación de los actuados. Pues, así está el término establecido normativamente. Pero no solamente existe, y acá también hay un dato adicional, no solamente existe estos causales de archivo, que son básicamente la de no constituir delito, no es justiciable penalmente, o se presenta causas de extinción previstas en la ley. Si ustedes revisan en la ley orgánica del Ministerio Público, que está mal, ¿cierto? La ley orgánica del Ministerio Público, en el artículo 94 establece algo muy interesante, que es una herramienta poderosa para archivar los casos. Revísenlo. Recomiendo que revisen este aspecto del artículo 94, numeral 2.
En la parte final ya, no, en la parte media de este numeral, establece lo siguiente. Establece que al finalizar la investigación preliminar sin actos de investigación suficientes, el fiscal lo declarará así disponiendo el archivo de la denuncia. Ojo, mucha atención con lo que establece aquí la norma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Establece que si uno ya ha realizado actos de investigación o ha ordenado realizar actos de investigación, pero no viene absolutamente nadie, porque el aviado no quiere venir, se le ha notificado 3 veces, se le ha llamado por teléfono, ha indicado que no quiere saber nada del caso. Paralelamente a ello, los testigos también están no habidos, ¿no? El agraviado dio algunos nombres, se le buscó en RENIEC y esos nombres no salen en el sistema, etcétera. Y no hay forma como acreditar en realidad lo que ha sucedido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podríamos nosotros usar? Vamos a concluir que no constituye delito. Pues no constituye delito es que el hecho sucedió, pero que no es típico, ojo, que no es justiciable penalmente, pero si lo que está denunciando sí es justiciable penalmente, un hurto, un robo, un secuestro, o se presenta causa de extinción de la acción penal. Prescripción no podría haber, porque recién la denuncia se ha puesto, por ejemplo, hace 2 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo archivábamos, no? ¿Cómo nosotros motivábamos legal y normativamente que procedía el archivo? Está el artículo 94, numeral 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que al finalizar, reitero, al finalizar la investigación preliminar, sin actos de investigación suficiente, el fiscal lo decretará así, disponiendo el archivamiento de la denuncia, ¿no? Y ustedes me dirán, no, pero ¿saben qué? La ley orgánica del Ministerio Público es antiquísima y bueno, eso no es aplicable para el nuevo Código Procesal Penal o para el Código Procesal Penal. No, este numeral, esta premisa que yo les estoy mencionando, fue incorporada mediante la ley 29.574 del año 2010. Es decir, es una premisa pensada para el Código Procesal Penal. Tanto es así que dentro de su narrativa menciona las diligencias preliminares que no existían en el antiguo código, ¿no? En el Código de Procedimientos Penales. Muy bien, yo con esto he querido abordar algunos aspectos generales de lo que es el proceso penal, sobre las técnicas de litigación oral. Quiero que esto quede claro que son transversales al proceso. Claro está que en juicio oral, por excelencia, es donde más la vamos a ejercitar, pero eso no quiere decir que en otros estadios diferentes al juicio la podemos nosotros, esta herramienta la podemos ejercitar. No, ya hemos visto que también incluso a nivel de prueba de etapa intermedia, a nivel de investigación preparatoria, podemos nosotros actuar, no solamente por solicitud del Ministerio Público, sino también por solicitud de la parte imputada, se puede actuar una prueba anticipada. En esos casos, vamos a ejercitar o vamos a utilizar las técnicas de litigación oral. También de manera relativa a nivel de las audiencias previas al juicio. Por ejemplo, en la audiencia de tutela, en la audiencia de prisión preventiva, en la audiencia de reexamen de un secuestro conservativo de bienes, o el reexamen de una escucha legal, el reexamen de una medida de protección, también exigen ciertas competencias en la oralidad, en la argumentación, por parte de los actores, ¿no? Ministerio Público, de la defensa, etcétera, ¿no? De tal forma que yo en este punto con ello concluiría, quedo a disposición de todos ustedes si es que existiera alguna interrogante, justamente para entrar a estos 10 minutos últimos que son las ruedas de preguntas, conforme lo ha indicado la organización. Muchas gracias. Estimado doctor Anthony, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos. Saludos cordiales. Muchas gracias. Claro que sí, estamos a su disposición. Hay una pregunta del doctor Domingo León. No sé si puedo tomar unos minutos o ya tienen con otro docente. ¿Estamos ahí todavía o ya me sacaron, creo?
Ahora sí, parecía que me habían forzosamente retirado de la sala. Pero bueno, vamos a aprovechar unos minutitos antes que termine. El doctor Domingo León tiene una pregunta. En el caso de omisión, pregunta el doctor, a ver, caso de omisión, a la asistencia familiar o AF, ¿no? OAF, el doctor ha visto que en los casos las fiscalías apenas reciben la denuncia para calificarla, deciden incubar y otras fiscalías deciden investigar preliminarmente y citando a fin de llevarse a cabo el principio de oportunidad. Ambas decisiones son correctas para que tal sea ya correcto, correcto. Dice, ¿por qué, tal como dice usted, debe ser bien fundamentada la decisión que ha tomado el fiscal? No se estaría vulnerando algún derecho del investigado si requiere incoación de proceso inmediato sin antes haber realizado actos preliminares. Ok, sí, muy importante, interesantísima esta pregunta. Ojo, el proceso inmediato, a ver, vamos a ver acá, me parece que tengo una diapositiva respecto al proceso inmediato. Esta diapositiva es todo proceso inmediato, parece, ya, correcto. El numeral 4 del artículo 446 establece justamente la posibilidad de incubar proceso inmediato en los casos de OAF, ¿no? De omisión a la asistencia familiar. Pero, no, la norma no establece que automáticamente al recibir la denuncia se debe incubar proceso inmediato, ¿no? El proceso inmediato lo que hace es, básicamente, es saltarse la formalización, ¿no es cierto? Lo que sería la formalización es la incoación del proceso inmediato. Lo que pasa es que estamos acostumbrados o pensamos que como en flagrancia delictiva, después de las 48 horas tengo que incoar el proceso inmediato, también debería ser en casos de omisión a la asistencia familiar. No, el proceso inmediato es la facultad que tiene el fiscal de no ir por el camino del proceso común y ya no formalizar investigación, sino utilizar un proceso especial, que es justamente la de proceso inmediato. Entonces, ¿qué sucede aquí? Va a depender mucho, estimado doctor, va a depender mucho del caso que tengamos entre manos. Recuerden ustedes que las investigaciones siempre deben ser estratégicas. Entonces, sucede que eh, en los procesos de admisión a la asistencia familiar, cuando son remitidos por el juzgado civil correspondiente, en este caso, tal vez tengamos ya entre manos todo lo que sea necesario para poder determinar la, la responsabilidad de esta persona, la responsabilidad del imputado, ¿no? Tenemos la sentencia en la cual no se ha cumplido con la merced conductiva, tenemos justamente las notificaciones, las constancias de no pago, pero también hay otros aspectos procedimentales que son relevantes que nosotros acreditemos, conforme, por ejemplo, la notificación de la resolución y y que existe certeza de que el imputado tenía conocimiento de esta obligación. Si no, sería un tema que podría entrampar el tema del debido desarrollo del proceso inmediato, por un lado. Pero aún así, se debe dar siempre el criterio de oportunidad. Lo que pasa es que algunos fiscales dicen, bueno, yo incoo proceso inmediato, igual en la incoación puedo hacer un principio de oportunidad del proceso. Y dicen, bueno, allá sí, ahí lo voy a tener, cuando se vea ahí en audiencia, se va a atemorizar y con eso va a tener que pagar y ahí mato mi caso. Pero puede ser también, eso es una estrategia, digamos, una mala práctica, porque si se puede realizar el principio de oportunidad de despacho, se debe hacer. Se debe hacer. Todo implica siempre si hablamos nosotros de análisis económico del derecho, el ir a audiencias no solamente es utilizar los recursos del Ministerio Público, sino utilizar los recursos de 3 instituciones, incluso, por ejemplo, la Defensoría Pública, si el imputado no ha no tiene la posibilidad de un abogado particular, justamente se le está procesando por no pagar la pensión, la merced conductiva, la pensión alimentaria de sus hijos y la del Poder Judicial. Entonces, sobre la base de esto es que se han pensado estos criterios de oportunidad como el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la terminación anticipada. Debemos utilizarlo. Debemos utilizarlo porque es justamente esa es la idea. Para eso han sido creados desde la óptica del análisis económico del derecho. Entonces, eso no sería, creo yo, doctor, estimado doctor, en mi opinión, o claro está, una práctica adecuada, ¿no? Que inmediatamente tenga la denuncia o la comunicación del juzgado, incoo proceso inmediato. No, pero ¿qué pasó con la posibilidad de convocar a las partes para un principio de oportunidad? Capaz ahí nomás ya quiere pagar, ¿no?
O capaz, o tal vez la defensa plantea alguna cuestión previa, ¿no? Dice, mire, un momentito, él sí ha pagado, sino que no ha cumplido con realizar los depósitos a la cuenta asignada por la judicatura, pero sí ha cumplido con realizar los pagos a otra cuenta, que es esta de aquí, tal vez, me imagino yo, un caso hipotético, o ha realizado los pagos en efectivo conforme se puede acreditar mediante estos registros, en estos cuadernos, estas fotografías, o este video. Puede haber también una suerte de espacio para que la defensa haga su descargo. Es importante también recabar la declaración del imputado, no automáticamente lo vamos nosotros a llevar a una ecuación de próximo dato sin mínimamente haber escuchado al imputado. Ahora, distinto es que no venga, es otra cosa, pero al menos convocarlo, que tenga la oportunidad de expresar lo pertinente. Considero que debe existir siempre una ventana mínima, por lo menos para que el imputado emita su descargo y también para poder recibir algunos aspectos periféricos a la imputación, poder verificar tal vez la parte denunciada o imputada quiere realizar actividad probatoria. Por lo general no es usual porque en los casos de omisión a la licencia familiar están claras las cosas, está la resolución, están las constancias de incumplimiento, etcétera, está la obligación con su prole, ¿no es cierto?, con sus hijos, etcétera. Entonces como que tenemos ya básicamente aclarado el caso, ¿no? Pero tampoco sería atendible de que se automáticamente se incoe un proceso inmediato sin recibir mínimamente la declaración o versión del imputado. ¿No creen ustedes? Recuerden que el Ministerio Público tiene una posición bifronte, no solamente está encargado de lo que es, estimados participantes, la persecución penal, sino bajo el principio de legalidad, este fiscal debe procurar también realizar actividad no solamente de cargo, sino también de descargo. Entonces hay que escuchar al imputado, hay que escuchar y hay que realizar estas diligencias previas, mínimas por lo menos, pero hay que realizarlas. A ver, una acusación formal, ¿qué rol cumple el abogado del denunciante? Si es que no se ha constituido como autor civil ninguno, para poder tener una participación activa, debe estar constituido formalmente como un autor civil conforme a las reglas del artículo 100 del Código Procesal Penal. Ahí sí va a tener un rol protagónico el abogado, porque va a tener el deber de acreditar su pretensión civil mediante elementos o medios de convicción, medios probatorios idóneos para acreditar el daño o las consecuencias producto de la ejecución de hecho delictivo. Bien, no quiero quitarle más tiempo. Un saludo al doctor José Luis Pacheco, veo que ya está en línea, yo los dejo con su cátedra. Muy buenas tardes a todos, estimados participantes.